Vamos a transitar las últimas horas, últimos momentos de esta semana y como siempre dice Sasequia, tenemos información, tenemos invitados en el piso. Es el caso de lo que va a suceder en minutos nada más ahora mismo para hablar sobre la Feria de Educación Superior que tuvo como epicentro a la ciudad de Mendoza. En esta feria también hubo ofertas, ¿no? Desde el exterior, más precisamente desde Francia, y es con el consejero cultural de la Embajada de Francia en Argentina, Jan Lorvo, que vamos a hablar ahora a continuación. Jan, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes ahora. Bonjour a tout le monde, a tous les Bonjour. téléspectateurs. Bonjour, estamos muy bilingües. Sí, Ya. vamos ya a hablar en francés para todos ustedes. El primer curso gratis de francés en el canal. ¿Cómo le va, Jan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas Bienvenida a la gracias. Argentina nuevamente. Gracias. Va, ya vive acá usted, pero digo a Mendoza más que nada. Siempre es un placer. Estuvo en la Feria de Educación Superior, algo importante para Francia, para Argentina, intercambio cultural y también educativo. No, primero es un éxito. Hay que decir que fue una iniciativa de la provincia de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. Y la verdad de reunir finalmente universidades del mundo entero para pensar educación era un desafío. Tú sabes, es un desafío porque no era la capital del país, era en provincia, donc había que organizar toda una logística, pero la organización fue perfecta. Los intercambios muy productivos, y hablo de las 15 universidades y escuelas francesas que vinieron ayer, en un momento un poco de convivialidad. Hice esta pregunta, entonces, ¿ustedes están satisfechos? ¿Hicieron negocio? ¿Los contactos fueron interesantes? Y la respuesta fue sí, absolutamente. Fue muy bueno con todas las universidades argentinas presentes, pero también con otras universidades de América Latina. ¿Y cómo es que se da este intercambio? ¿Cuál es la oferta que tiene Francia y mismo Argentina, ¿no? Para poder generar esta bilateralidad entre la educación? Mira, básicamente es una movilidad, la movilidad de los estudiantes y de los profesores. Muchas de estas universidades están firmando acuerdos para enviarse un semestre o un año a algunos estudiantes, por ejemplo, de Argentina en Francia y al revés, la misma cosa. Eso es muy importante porque ahora en el siglo XXI cambió el mundo y cambió la educación. Ahora tú debes preparar ciudadanos del mundo. Uno debe hablar 3 o 4 idiomas, debe tener 1 o 2 experiencias fuera de su país. Es de esta manera que tú debes enriquecer, que tú vas a también crecer personalmente y después volver para trabajar en tu país. Y ahora, ¿cuáles son las carreras, ¿no? Que quizás tienen mayor interés por parte de los argentinos o mismo por parte de los franceses? Ahora, entonces, en Mendoza vamos a hablar, por supuesto, del turismo. Es algo que es un poco una evidencia. Hablamos también de la gastronomía, por supuesto, pero tuvimos también contactos con facultades de ingeniería, de medicina, de informática. No, mira, siempre digo que Argentina tiene una tradición universitaria muy importante. La primera universidad se inauguró hace más de 400 años a Córdoba. Entonces, hablamos realmente de igual a igual cuando hablamos de educación con ustedes. Y ahora, bueno, usted decía que la educación ha ido cambiando, los tiempos son diferentes, ¿no? ¿Cuál es quizás el beneficio que se ve hoy por hoy a la educación con toda esta modernización? Una internacionalización, una apertura al mundo más que todo. Antes el mundo estaba un poco cerrado porque era difícil de viajar. Ahora es mucho más fácil de comunicar, por supuesto. Ahora con la red social, con también la democratización también de los vuelos, de los aviones, con la posibilidad de viajar más fácilmente en el mundo gastando menos dinero. Creo que sí, el mercado es el mundo. El mercado y el potencial no es solamente el país, es el mundo. Hoy en día es el mundo. Y por supuesto que toda Argentina se debe preparar a este desafío. Es una cosa abrirse al mundo, es otra cosa preparar los estudiantes, los jóvenes frente a este desafío. Y para eso hay que hablar varios idiomas. Y en Mendoza tenemos la Alianza Francesa de Mendoza, que es una casa de idioma, pero también de cultura. Tenemos también a las universidades y hay que realmente prepararse. Hoy,
creo que los estados tienen una responsabilidad de permitir a los jóvenes de aprender un idioma, no solamente a los 18 o 20 años, al momento de decidir de hacer una movilidad, Claro. que es demasiado tarde para aprender un idioma, sino que al nivel de la primaria, de la secundaria, hay que prepararse. Todo es cuestión de preparación. Preparación. Y acá en Argentina tenemos en muchos casos educación gratuita en las universidades. ¿Cómo es el panorama en Francia con esto? No, la universidad en Francia no cuesta nada. Igual que acá. No cuesta nada, es un precio simbólico, es el Estado que paga para que la gente pueda estudiar y que sea un estudiante francés o extranjero es igual, es decir que tú debes pagar únicamente tu inscripción, pero el costo es barato y la calidad es alta. ¿Qué dice la verdad? La calidad es alta. Y ahora este año se cumplen 50 años del Mayo francés, algo que tiene que ver mucho con los estudiantes, con la educación, cómo se vive y cómo se rememora, ¿no?, esto en Francia. Son los 50 años, tienes razón. 2018 es una fecha un poco especial, pero no solamente para Francia. Creo que el Mayo 68 fue un evento internacional. Recordate lo que sucedió, la tragedia que sucedió en México, el Cordobazo que ustedes tuvieron, lo que pasó a Tucumán. Creo que fue un movimiento un poco internacional. Por supuesto que Mayo 68 a París es uno de los símbolos. Y para mí, mi punto de vista es que fue realmente menos una revolución política que una revolución social. En un momento dado, hablamos de la reconstrucción de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Había un sistema muy patriarcal, muy vertical, muy conservador. Que como la sociedad quería aire, quería otra cosa. Estaba asfixiada por ahí. Completamente ahogada. Entonces creo que fue eso. Y todo lo que las semillas del 68 la estamos cosechando ahora todavía. Mira, por ejemplo, después del 68 hubo una ley en Francia para permitir el aborto. Ya hace pocos días aquí se abrió el debate en este país. Lo que quiero decir que muchas cosas que se iniciaron se están realizando ahora. Y yo podría hablar, por supuesto, de la igualdad, porque creo que es más igualdad, más democratización, el Mayo 68 también, el derecho también de informarse, la libertad de expresión también es muy importante. También el derecho, esta libertad, esta liberalización sexual también, el derecho también, el reconocimiento de los homosexuales, el derecho de voto en Francia a los 18 años, el reconocimiento de los sindicatos también en Francia, o para las mujeres el derecho también de trabajar. En 68, 44% de las mujeres trabajaban. Ahora en 2018 es más de 80%. Eso quiere decir que hubo como una independización, también que se formalizó en la ley, el nivel del divorcio, el derecho también para una mujer de abrir una cuenta bancaria. Todo eso se hizo en Francia a partir de 68 y todo eso se está haciendo un poco en el mundo ahora, cada uno en su ritmo, con su historia, con sus tradiciones. Yo creo que más que todo fue una revolución cultural. Perfecto, Jan. Y ahora, bueno, para aquellos mendocinos, estudiantes que quizás ven la posibilidad, ¿no?, de viajar a Francia a estudiar, ¿cómo pueden conocer un poquito más sobre la oferta que tiene Francia, acercarse a la Alianza Francesa, conocer el idioma también? La puerta de entrada a Mendoza es la Alianza Francesa de Mendoza, que es nuestro centro cultural y de idioma. La Alianza Francesa nos representa a Mendoza. Hay también el cónsul honorario de Francia que tenemos aquí, el señor Philippe Rollet. Y tenemos también a Buenos Aires en el Instituto Francés Argentino Campus France. Campus France es nuestra agencia que realiza y que facilita las movilidades. Perfecto. Jan, muchas gracias por venir a Noticias ASEC y bueno, buena estadía acá en Mendoza. Que ande muy bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous félicite. Très bonne vendange à tout le monde. Muchas gracias, Jan. Hasta luego, gracias. Chao.